Bueno, seguimos aquí en A Partir de Ahora y estamos en compañía de Magali Ávila, especialista en bosques y cambio climático de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Muy buenos días, Magali. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. ¿Qué es Proética? Proética es una ONG en Perú que trabaja el tema de transparencia, vigilancia ciudadana y lucha contra la corrupción. Nosotros nos creamos en el año 2003, después del nefasto gobierno de Fujimori y Montesinos, y decidimos trabajar temas de lucha contra la corrupción en Perú. Y a partir también de ese mismo año, nosotros somos capítulo de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una coalición de ONGs a nivel global que trabajan el tema de lucha contra la corrupción. Y bueno, nosotros somos su capítulo en el país desde esa época. En Perú. Así Justo es. hoy vamos a hablar del cambio climático y la corrupción. Ajá. Y también el medio ambiente. Mucha gente diría, ¿qué tiene que ver la corrupción con el cambio climático, el medio ambiente? ¿Y por qué Proética se inclina hacia esa vertiente y ese estudio de ese tema? Sí, efectivamente. Cuando en el año 2011 nosotros empezamos el trabajo de integridad en las finanzas climáticas, que es un tema aún más específico, pero que tiene que ver con todo nuestro quehacer institucional. Nosotros, como ya te decía, trabajábamos el tema de transparencia, vigilancia ciudadana y sistemas de rendición de cuentas, de participación, ¿no? Y cuando a nosotros nos convoca Transparencia Internacional, junto con otros 6 capítulos a nivel global, para participar en este tema, dijimos, bueno, a ver, ¿de qué trata? ¿Es un tema que nos aleja nuestro quehacer institucional o es un tema más, ¿no?, de la gestión pública, donde se tiene que incorporar una serie de demandas, tanto a nivel de rendición de cuentas, de participación y también de transparencia? Entonces empezamos a trabajar junto con TI, nosotros le hicimos TI a Transparencia Internacional, y fue un trabajo muy importante, porque primero lo que se hizo a nivel de país fue identificar qué instituciones tenían competencias en materia de cambio climático. Después de identificar qué instituciones tenían competencias en materia de cambio climático, qué instituciones tenían competencias en el manejo de fondos climáticos, que es algo más específico, pero finalmente, gracias a estos fondos climáticos es que se implementan proyectos, pero también se implementan y se ordena la normatividad en materia de cambio climático, en materia ambiental y gestión de recursos naturales en el país. Y eso no solamente pasa con Perú, pasa a nivel global. Y acá es importante decirlo porque TI trabaja esta iniciativa junto con Proética y otros países a nivel global, porque hay un ente que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas para el tema de cambio climático, que es el que regula y donde se toman las decisiones más importantes para el tema de cambio climático. Ahí y participan 194 países a nivel mundial, son todos los países que están ahí y que nos ayudan en unas convenciones anuales que se llaman COP. Hace poco Perú fue sede de la COP en el 2014, la COP 20. Nos ayudan un poco a regular toda esta tarea titánica, ¿no?, de frenar el avance y los impactos negativos del cambio climático a nivel país. Cuando nosotros empezamos a trabajar el tema institucionalmente, fue un aprendizaje muy importante, porque como te decía al inicio, ¿no?, nosotros decíamos cómo es que la institución, el quehacer institucional, se puede vincular con un tema tan específico, pero finalmente era parte, poco a poco fuimos dándonos cuenta que era parte del manejo, ¿no?, de la gestión pública, que nosotros ya sabíamos. Simplemente que teníamos que, por supuesto, empezar a vincular este tema de cómo se manejan los recursos, porque los recursos, me refiero a financiamiento, exacto, ¿no?, de los fondos. De los fondos climáticos, se dan para proyectos para bosques, se dan para proyectos para agua, para ordenamiento territorial, ¿no?, para una serie de recursos naturales, para ordenamiento en la gestión pública y normativa, ¿no? Y habían muchos recursos, y hay. En mi país, por ejemplo, en Perú, para el tema bosques y para el tema específico de red, hay más de 500 millones de dólares vinculados a este tema, que eso no es poca plata. No, mucho Entonces dinero. nosotros decimos, si hay tantos recursos y hay muy poca gente que participa vigilando estos recursos, porque el tema es un poco técnico, es un poco especializado, y al igual que mucha gente decía, pero ¿y el tema de Red Plus, qué es eso? El tema de cambio climático, el tema de financiamiento climático, mira, esto me suena muy
muy especializado y muy técnico, entonces muy poca gente vigila. Es decir, que se tiene que vigilar a qué van dirigidos estos fondos. Hablamos de mucho dinero en Hablamos dólares. de mucho dinero. Y quiénes los están manejando, y por eso está ahí Transparencia Internacional y también Proética. Exactamente. Exactamente en Perú. Exactamente. O sea, la idea en realidad que nosotros tenemos es, primero, que estos fondos se manejen de manera transparente, ¿no? Que las decisiones que se toman alrededor de esta implementación de los fondos se den de manera participativa, con actores que participen, que sean de sociedad civil, de todos los sectores. Ya en nuestro país, bueno, hay poblaciones indígenas, ¿no? Hay organizaciones de sociedad civil de base, hay ONGs, hay sector academia, ¿no? Digamos, que participen todos los actores que están involucrados, porque los afecta directamente, porque son usuarios del bosque, o porque los afecten directamente porque son parte de la ciudadanía. El Perú tiene el 60% de su territorio cubierto de bosque, entonces no hablamos de poca cosa, porque estos recursos están ayudando a adecuar todo el marco normativo nacional. Entonces hablamos de legislación que va a afectar de una u otra manera y va a impactar directamente, ¿no es cierto?, en la población, pero también hablamos de una cantidad de recursos que están siendo destinados al país para preservar estos recursos. Y en el Perú, ahora que tú mencionaste todos estos distintos grupos sociales, ¿cómo se haría para entonces llegar a un acuerdo en conjunto y saber cómo se utilizan estos recursos? Lo que nosotros estamos haciendo principalmente es que participamos en espacios, ¿no?, de articulación de sociedad civil vinculado al tema de cambio climático, vinculado al tema forestal, al tema bosque, incorporando nuestro tema. Porque nosotros no vamos a incorporar un tema que no conocemos, sino más bien lo que nosotros tenemos que incorporar es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es todo el manejo de recursos financieros, todas las decisiones que se tomen en torno a la implementación de estos recursos financieros tienen que darse de manera transparente, ¿no? Tienen que informar eso o en las páginas web, con información clara, descargable, ¿no?, que se pueda medir, que no sea un formato duro como un PDF, sino que yo lo pueda mirar y pueda transformar esa información y que yo la pueda leer, porque claro, si tú me pones una tabla con una serie de gráficos que yo no entiendo nada, al ciudadano no le sirve, ¿no? Al ciudadano le sirve una información que tú puedes decir, en esta zona hay bosque primario, y en esta zona hay actividades ilegales dentro del bosque. Entonces, esto se puede superponer y acá habría que tener una valoración del bosque y cosas como esas, ¿no? O sea, que el ciudadano pueda darse cuenta de que si es que yo tengo una actividad agropecuaria dentro del bosque, ¿no?, me puede impactar si es que viene alguna actividad ilegal. En el Perú el tema de bosque es un tema muy delicado, porque nosotros somos el segundo país a nivel de Latinoamérica con el bosque más grande en Amazonía, después de Brasil. Y como ya dije, el tema de cobertura forestal es muy grande en el país, pero también hay muchas actividades ilegales que se dan dentro del bosque. Se da el tema de tal ilegal, como ya hemos mencionado, se da el tema de actividades agropecuarias y tráfico de tierra, que nos ha afectado fuertemente. Hace poco ha habido una denuncia muy fuerte por el tema de tráfico de tierras y vinculado al tema de tala, ¿no?, por un grupo empresarial muy fuerte que se llama el Grupo Melca, que ha deforestado Malasia e Indonesia y que entró al país hace ya varios años y ha deforestado alrededor de 13.000 hectáreas de bosque, que esa es una barbaridad, son más o menos como 20.000 canchas de piscinas olímpicas. Eso es una cosa pero bárbara. Me imagino que existe una legislación que se encarga de judicializar estos casos. ¿Se ha llevado a la justicia a estas personas? Sí, la Fiscalía para Delitos Ambientales ha contemplado al mismo Melca como autor mediato, ¿no? Y lo que no se ha contemplado, porque es parte de un proceso además mayor, porque este tipo de casos generalmente se vinculan con un enfoque ambiental, pero no se ve, por ejemplo, toda la otra parte, que es vulneración de la normatividad nacional. Porque nosotros no solamente tenemos normatividad, nosotros tenemos una ley forestal que es nueva, ¿no?, desde el 2013 y que se ha terminado de reglamentar 2014, parte del 2015. Pero además de eso teníamos una ley antes, ¿no?, que también tenemos una ley para el tema de tala ilegal en específico. Pero además de esta normatividad nacional, nosotros tenemos
al igual que ustedes, al igual que todos los países, tenemos tratados internacionales. También, ¿no? que hay que respetar. Tenemos, por ejemplo, un tratado internacional con Estados Unidos para el tema de libre comercio, que tiene un anexo forestal, ¿no? Y que por el anexo forestal hay una serie de compromisos que tenemos que cumplir para preservar el bosque, porque eso es un pulmón no solamente para el Perú, es un pulmón para el mundo. Y también tenemos compromisos con la Convención Marco de Naciones Unidas, con el recientemente aprobado, bueno, todavía no está aprobado, ratificado, pero nuestro país ya se ha comprometido a ratificar el tema del Acuerdo de París, que va a ser el marco normativo, si quieres, internacional para el tema de cambio climático, que también tiene un tema de conservación de bosques, porque nuestro país se ha comprometido a reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Y si seguimos deforestando el bosque no lo vamos a hacer. No, Eso claro. es imposible. Entonces, si bien es cierto, tú dices, el tema de cambio climático efectivamente es específico, es un tema técnico, pero tiene que ver con una correcta gestión en el manejo de los recursos. Si estos recursos financieros que vienen tanto de cooperación internacional como también del Tesoro Público, no son manejados de la mejor manera, no tienen los candados y los controles adecuados para su manejo, ¿no? No son transparentes, la gente no puede saber en qué se gastan, por qué se ha hecho una priorización en esto y por qué no, por qué se está destinando más el tema de los recursos financieros al tema de bosque y por qué no se destina al tema de agua. Entonces, son muy susceptibles a riesgos de corrupción, ¿no? Exactamente, tú mencionaste el cambio climático no solo afecta a bosques, también está el uso del suelo, también está el agua. ¿Cómo se manejan estos temas, estos ejes específicos dentro de la convención y en Perú? Lo que pasa es que dentro de la convención, bueno, ese es un tema un poco más complejo, pero dentro de la convención, o mejor dicho, el tema de cambio climático tiene componentes, ¿no? Y los componentes básicamente se dan entre adaptación y mitigación, ¿no? Cómo nos adaptamos, ¿no?, al cambio climático. Por ejemplo, en el Perú, nosotros tenemos poblaciones altoandinas, ¿no? Porque tenemos mucha zona de montaña, sierra como le llamamos nosotros, y hay poblaciones, comunidades campesinas que han estado asentadas o que viven a los 3.200 metros sobre el nivel del mar y donde ahí tenían cultivos. Sin embargo, por el retroceso de los glaciares, nosotros tenemos nevados, el retroceso de los glaciares por efectos del cambio climático hace que los cultivos ya no se den a esa altura, sino que tengan que subir porque la papa da, ¿no? El cultivo de la papa da en zonas muy frías. Entonces tienen que subir junto con sus familias y tienen que adaptarse a otros ecosistemas y a condiciones climáticas extremas, ¿no? Entonces finalmente nosotros siempre decimos, quien va a sufrir el tema de cambio climático por una mala gestión de los recursos y también, por supuesto, por una incorrecta implementación de las estrategias para mitigar o para adaptar, van a ser las poblaciones más empobrecidas históricamente y más vulnerables, porque ellos son los que hacen un aprovechamiento de los recursos naturales. Los pescadores, los agricultores, los castañeros en la selva, o los que viven de las áreas naturales protegidas. Entonces, si los recursos empiezan a degradar, deforestar, ¿no es cierto?, y no hay planes, leyes, manejos de sistemas de control, eso es un riesgo muy grande, ¿no? No, y que de por sí también viene con la reducción de los alimentos debido a que ya no hay espacio donde cultivar, y entonces esto también nos afecta a todos los seres humanos. No, nos afecta a todos. El cambio climático finalmente nos va a afectar, a todos. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, era como, oye, pero esto tiene implicancias mayores, ¿no? Yo siempre digo que esta es una iniciativa muy bonita que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Y que en República Dominicana también ya lo están empezando a trabajar, ¿no? Cuando tú hablas de que estas personas tienen que trasladarse a otro lugar y demás, se hace, me imagino que con una colaboración del Estado o mediante la legislación también que tiene que ver con las leyes de suelo y cómo se hace ese proceso de por sí con estos ciudadanos. Lo que pasa es que depende mucho de dónde estén asentados las poblaciones. Hay políticas, por supuesto, para el tema de adaptación y de mitigación, y hay proyectos que financian, sean, como yo les decía, provenientes recursos de la Banca Multilateral de Desarrollo, recursos por endeudamiento o recursos del Tesoro Público en específico. Pero
el manejo del suelo es distinto, por ejemplo, en la zona andina, en la zona costera y en el ámbito de la selva peruana. En la Amazonía, ahí tenemos un tema nosotros, porque en la Amazonía, por ejemplo, una cosa es la conservación del bosque, que es lo que está arriba del suelo, Ajá. y otra cosa es la actividad económica del suelo, que es la agricultura. Magali, vamos a una pausa Sí. para dejarlo en como las personas en la expectativa de cómo se diferencia este uso de suelo. Y regresamos en breve. Perfecto. Volvemos. Seguimos aquí con Magali Ávila, experta en bosques y también en corrupción ambiental, podemos decir, ¿verdad? Magali, estábamos hablando de la división que me estabas explicando anteriormente, de cómo se realiza ese traslado, dependiendo de la zona donde se encuentra, específicamente Perú, estos ciudadanos que tienen que subir a distintos terrenos o moverse por alguna u otra razón. Claro, el tema, bueno, eso es el tema de migraciones, digamos, Sí, claro. ¿no? Pero si tiene un origen, por ejemplo, vinculado al tema de cambio climático, hay políticas que amparan este proceso. Nosotros, por ejemplo, no entramos a ese nivel de especificidad, porque nosotros lo que básicamente hacemos es que las políticas, las normativas, los reglamentos incorporen dentro de sus elementos, digamos, de regulación, ¿no? Sistemas para que no se cometan actos de corrupción en el manejo de recursos. Exacto. ¿No? Que ahí entra entonces el riesgo en los bosques, en el área de corrupción. Claro, desde Proética nosotros decimos que si existe debilidad en los sistemas de control, si existe debilidad o falta de participación de la población, de la sociedad civil, y si hay débil transparencia o poca transparencia, esto sumado a recursos, sean públicos o sean provenientes de privados, puede haber un riesgo de corrupción, ¿no? Por eso es que para nosotros es tan importante que se vincule este tema con sistemas más rígidos, lo que nosotros llamamos gobernanza climática o buena gobernanza. Porque la buena gobernanza tiene que ver con eso, ¿no? La buena gobernanza tiene que ver con cómo nosotros empezamos a ordenar todo el marco normativo, ordenar el marco regulatorio, pero también a cumplirlo, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, nosotros no solamente nos regimos en términos de cambio climático por una cuestión y una normatividad nacional, hay compromisos internacionales que también que son parte de nuestras responsabilidades como país, ¿no? Que tenemos que responder. Nosotros tenemos compromisos al 2020, tenemos compromisos al 2030, suscribimos convenios, entonces no es que uno suscriba los convenios porque se los ponen delante, sino que tenemos todo un equipo de profesionales que evalúan, que participan, que son parte de lo que llaman delegaciones país, que empiezan a incorporar temas de demanda tanto del sector público como del sector privado y también de sociedad civil, ¿no? Porque finalmente es eso, ¿no? Es tú cómo regulas todo, cómo ordenas la casa, como siempre yo digo, ¿no? Te ordenas todo el espacio regulatorio para que pueda ejecutarse el manejo de los recursos eficientemente. Hablamos de 194 países que pertenecen a la convención. A la convención, sí. ¿Se han dado algunos casos ya específicos que ustedes puedan resaltar que por eso de una hay que seguir transparentando o los fondos que se vayan a implementar en estos elementos que ustedes quieren resaltar? ¿Se han visto casos así relevantes? Lo que pasa es que a nivel internacional la demanda por el tema de transparencia es muy fuerte. Sobre todo en el manejo de recursos, como vuelvo a repetir, ¿no? Porque, y justamente por esto es que se crea el Fondo Verde para el Clima. ¿Qué pasa? Que antes, ¿no? De manera desordenada y a veces sin una mala intención, al contrario, con muy buena intención, se le daba a los países recursos para que implementen diferentes acciones y diferentes componentes del cambio climático en sus países. Sin embargo, se necesita tener una planificación y la misma convención necesita saber cuántos recursos se están destinando, ¿no?
por qué los destinan, para qué los destinan, cuál va a ser quién va a implementar estos fondos, por qué los va a implementar, ¿no? Y cómo los va a rendir, cómo va a rendir cuentas también, ¿no? Y cómo los va a ejecutar, etcétera. Entonces se creó el Fondo Verde para el Clima, que es un fondo de fondos, le llaman, como la madre de los fondos, que va a empezar a trabajar en el año 2020 y que va a tener el compromiso de la convención y de los países, por supuesto, que son parte de la convención, es que va a haber un fondo que va a arrancar con 100.000 millones de dólares y que esto se va a ir incrementando con el paso del tiempo, ¿no? Ese es el compromiso. Lo que se dice es que los países que tienen que donar estos recursos son los que han contaminado históricamente, es decir, los países industrializados, ¿no? Sin embargo, en el Acuerdo de París se dice también que no solamente los países que tienen responsabilidades comunes, le llaman responsabilidades comunes pero diferenciadas, es un principio de la convención, ¿no? Otros países que están en vías de desarrollo, ¿no? También pueden donar recursos, ¿no? Para que el fondo se pueda trabajar de mejor manera. Y el fondo en sí tiene políticas de transparencia y rendición de cuentas, porque esta es una necesidad. Porque esta no es solamente una necesidad de los gobiernos, ¿no? Es una necesidad de todos los organismos de cooperación y también de todos los espacios que... Los organismos de cooperación internacional ayudan a los espacios a adecuarse normativamente y también a apalancar procesos nacionales, pero también tienen que rendir cuentas. Claro. Has mencionado que anteriormente se le entregaba a los países esta cantidad de dinero o fondos para que sean invertidos, pero no se sabían, o sí se sabían en qué habían sido invertidos. Sí se sabían, por ejemplo, tanto acá en Perú, ¿no? Se hacen convenios internacionales de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, no voy a hablar específicamente de Perú, nosotros tenemos un convenio recientemente firmado en el año 2014 con Noruega y con Alemania, y es una declaración conjunta de intención, así se llama, ¿no? Y es un compromiso de implementación de recursos por 300 millones de dólares. ¿Y en qué se invirtieron? Se están invirtiendo. Ajá. La diferencia, por ejemplo, con este fondo es que antes los recursos se daban y yo te podía dar al país, ¿no? Por un compromiso y por un acuerdo, no sé, 5 millones, 3,5 millones, pero no había... o sea, tú tenías una planificación, por supuesto, pero si no la cumplías, yo ya te había dado los recursos y bueno, ya no los puedo devolver porque ¿no? Ya me los dieron, sí. Y yo ya los implementé bien, los implementé mal, bueno, ya me los gasté, ya me los gasté. Pero ahora, por ejemplo, hay algo que se llama pago por resultados. Entonces tú lo que haces es que conforme vas avanzando, es por etapas la implementación. Entonces, por ejemplo, Perú firmó un convenio y con Noruega, entonces te decían, ya, primero tú tienes que sacar tu Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, check, ya lo sacamos, tienes que adecuar normativamente la regulación, ¿no? En materia de bosques, ya está, ¿no? Hasta lo que nos han pedido, entonces yo a partir de eso te voy a dar 6 millones de dólares. Ah, ok, pasó esto, yo Perú digo, yo ya cumplí, me dan la plata. Dependiendo de la evolución, se le daban como por etapas. Claro, eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Y eso es lo que apunta a la cooperación internacional para que los fondos climáticos se manejen de manera eficiente. Y cuando hablamos de corrupción, podemos hablar que hay desvío también de fondos. Sí, ahí es un poco más complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que sí decimos es que hay vulnerabilidad, ¿no? Porque si un país mientras menos regule y mientras menos informe y mientras menos transparente la implementación de estos recursos, es como más susceptible a que estos recursos se manejen de manera inadecuada. Por ejemplo, nosotros hemos visto un caso que en Bangladesh, ¿no? O cuando en Bangladesh hubo un terremoto muy fuerte. Y no recuerdo exactamente el año, pero lo que sí es que se implementaron, el gobierno destinó recursos para la construcción de viviendas, ¿no? Por el terremoto que hubo. Y cuando hubieron denuncias de que habían hecho la fabricación de las casas y las habían dejado a medio término. Entonces esta gente no solamente sufrió
por el terremoto y tuvieron pérdidas humanas y pérdidas materiales, sino además fue engañada por el propio Estado, ¿no es cierto? Y fue dejada y vulnerada. Y esto es uno de los problemas grandes que nosotros siempre decimos, que la corrupción trae eso, ¿no? La corrupción puede llegar hasta traer muerte. Y en las poblaciones más empobrecidas. Y eso es lo más trágico y lo más terrible, ¿no? Muchas veces uno dice, hay corrupción, bueno, pero si es un funcionario y le están pagando un poquito, eso no le afecta a nadie, ¿no? Por un papelito y no sé qué. Pero finalmente nosotros calculamos que, por ejemplo, para el gobierno Fujimori y Montesinos, que fue una década terrible para el Perú, se perdieron más de 6.000 millones de dólares. Y eso tú sabes cuánto hubiera significado en construcción de postas médicas, de colegios. Porque finalmente, ¿quién es el usuario final de los servicios públicos que brinda el Estado? La gente que menos recursos tiene, porque la gente que más recursos tiene se puede educar en una escuela privada, puede ir a una clínica privada, pero el usuario de estos servicios públicos es la gente más vulnerable, la que tiene menos recursos. Entonces, en ese sentido, y retomando la línea ambiental o la línea de cambio climático, es lo mismo. El usuario de los bosques, el usuario de los recursos naturales, generalmente, ¿no? son las poblaciones o indígenas o las poblaciones de campesinos o colonos, como a veces le llamamos nosotros, que están en los diferentes ecosistemas naturales del país, ¿no? Y que hacen uso de manera sostenible y que cuando vienen grandes intereses, ¿no? Pueden llegar a tumbarse estos procesos. Es decir, que aunque uno crea que es un tema muy específico y que puede estar muy alejado de todos los demás sectores que involucran a la sociedad, impacta definitivamente a cualquier otra área en el que el ser humano se desarrolla. Por supuesto, porque si tú, en el Perú, por ejemplo, hay un tema muy delicado que es el tema de tráfico de tierras para el tema bosque. Y esto ha pasado con lo que yo te contaba del caso de Nismelca, ¿no? que incorporó junto con sus empresas. Entonces, han habido poblaciones que les han comprado sus terrenos, sus territorios de 2, de 3, de 4 hectáreas de bosque a 5.000 soles, que eso es como $1.500. O sea, hay usurpación de propiedad, hay engaño y también hay colusión con malos funcionarios. No hablamos que todos los funcionarios son corruptos, pero sí hay algunos malos funcionarios, ¿no? Que se coluden con este tipo de sistemas y que tú dices, bueno, pero eso es tierra y cómo esto qué tiene que ver con el tema de cambio climático. Por supuesto, si hay un bosque en pie, que es un bosque primario, que es un pulmón natural, ¿no? Y tú compras este terreno, o lo compras o lo expropias, tumbas el bosque y haces un cultivo de palma o un cultivo de cacao o lo que fuere, tú estás produciendo una contaminación bárbara, ¿no? Y ahí tú violas tratados internacionales, violas también legislación nacional. Por nosotros tenemos compromisos, como ya lo he mencionado, ¿no? Entonces estos compromisos, o sea, la normatividad no está hecha para no cumplirla. No, por algo están ahí. La normatividad es lo que regula, ¿no? El quehacer y el marco normativo es el que regula, ¿no es cierto?, todos los impactos que puedan tener las actividades productivas o las actividades del hombre en diferentes espacios, ¿no? Cuando ocurre un hecho de corrupción, específicamente, ahora que estamos hablando de cambios climáticos, con fondos donados por convenciones que se hayan formado para este tema o por otros países que quieren ayudar a uno más pobre, digamos, con menos recursos económicos, ¿cómo se actuaría si estos fondos no están siendo destinados a estos elementos específicos a los cuales fueron ofrecidos? Hay varios mecanismos, ¿no? De hecho está, digamos, la legislación nacional, ¿no? que las procuradurías públicas, ¿no?, en materia de delitos ambientales o delitos de corrupción, ¿no?, según sea el delito, pero también tú puedes acudir, los propios organismos internacionales tienen sus sistemas de control. Por ejemplo, tienen un sistema que se llama el Mecanismo de Atención y Quejas, el MAC, ¿no? Y tienen para cuestiones específicas, porque el proyecto ha impactado de manera negativa, porque hay proyectos que pueden manejar la banca multilateral de desarrollo
o cooperación internacional bilateral, como se le llama, por ejemplo, USAID, Unión Europea, etcétera, ¿no? que son también donantes para el tema del cambio climático, y ellos tienen sus propios organismos de regulación, también tienen oficinas anticorrupción. Eso es parte de la gobernanza institucional de cada organismo de cooperación internacional. Y ahí entra la responsabilidad del Estado. Claro, y uno puede acudir, uno ciudadano, tú como ciudadano afectado por un proyecto que se está implementando, o por una malversación, o por un impacto negativo del proyecto, tú puedes acudir a estas instancias internacionales. Okay. Bueno, regresamos en breve, vamos a una pausa nuevamente, así que no se muevan, que seguimos con más en A Partir de Ahora. Seguimos aquí con Magali Ávila, quien es la coordinadora de Proética de, podríamos decir, de estudios de cambio climático y transparencia en políticas públicas en general. Sí, bueno, en realidad el título es así como coordinadora de integridad en las finanzas climáticas. Sí, es un nombre ahí medio, pero finalmente tiene que ver con cambio climático y gestión, ¿no? O buena gobernanza climática. Buena gobernanza climática. Mejor, ahí lo dejamos. Sí. Proética, ¿qué se encuentra haciendo ahora mismo en la República Dominicana? Usted en representación de la institución. Lo que pasa es que acá tenemos un capítulo hermano, ¿no? Que es participación ciudadana, la cual ha comenzado recientemente un proyecto que tiene que ver justamente con lo que hemos estado hablando a lo largo de este espacio, ¿no? Que es justamente cómo empezamos a trabajar, incorporar, incidir, a fortalecer capacidades para que la ciudadanía y también el mismo gobierno en la implementación de políticas públicas se incorpore el tema, ¿no? de transparencia, rendición de cuentas, vigilancia y participación ciudadana en la gestión pública del cambio climático. ¿Cómo podría la persona o lo que tú has visto hasta el momento, estamos los dominicanos empapados o tenemos conocimiento de estos hechos en el país o en general? ¿Podríamos decir que sí, que no? Mira, yo lo que he sentido, y ya es una percepción, ¿no? Preliminar, podríamos decir, porque yo estuve el primer día en un taller justamente con expertos, ¿no? de la República Dominicana en materia de cambio climático, es que hay un manejo del tema de cambio climático, pero no hay una vinculación, no llegan a entender cómo este tema, ¿no? los puede ayudar en una mejor gestión del financiamiento climático y cómo esto a su vez puede ayudar en una mejor gestión de los recursos naturales, porque todo tiene que ver, sino que a veces uno dice, mira, estos ya están incorporando un tema que ¿qué tiene que ver la corrupción con el tema de manejo de recursos naturales? Pues tiene que ver todo, porque los recursos naturales no se gestionan solos. Claro. ¿No? Los recursos naturales responden a un financiamiento en específico, y responden a una normatividad en específico, y responden a una fiscalidad y a un sistema de control en específico. Y si no se cumple, pues te puedes tumbar un bosque, o te puedes tumbar un ecosistema marino, sin que no haya una sanción, y habiendo impunidad, ¿no? Entonces, si yo lo hago en una zona y hay impunidad y la ley no se cumple, entonces yo lo voy a volver a hacer en distintas zonas, ¿no? Claro. Y ese es el principal problema, si es que la normatividad existente no se cumple por un lado y tampoco se impulsan políticas públicas que contemplen estos elementos de buena gobernanza climática, yo no digo que no funcione, sino que va a ser más susceptible, ¿no?, a que haya mayores riesgos de corrupción en el manejo de estos recursos. Y en Centroamérica y el Caribe, podríamos decir que estas poblaciones, bueno, se están creando convenciones y demás fondos que se van a seguir invirtiendo en el transcurso de los años, pero se le está prestando esa atención debida realmente al cambio climático y a la inversión de los fondos para que la tierra no siga sufriendo lo que está sufriendo hasta el momento. Mira, acá mismo en República Dominicana recientemente se ha aprobado un fondo por 3,5 millones para el tema de REDD. El REDD es un mecanismo, se llama REDD, significa reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Y se acaba de aprobar y va a haber todo un proceso, ¿no? O ya está habiendo todo un proceso de
de articulación, de participación para establecer la estrategia con la cual se va a intervenir. Ahora, esta estrategia y todo lo que tenga que ver con red tiene que ser participativo, porque estamos hablando de bosque, y en el bosque hay usuarios, hay gente que vive en el bosque, tanto como que viven, pero también que lo usan, ¿no? En el sentido de que hay pequeños ecosistemas que uno puede utilizar. Yo no sé si acá hay castañeros, en el bosque de Perú sí hay, que producen castañas. Castañas. Pero me imagino que acá también tienen que haber otros actores, sí, operadores turísticos quizá, poblaciones agrícolas o que trabajan el tema agrícola, ¿no? Pequeñas poblaciones que tienen una economía de subsistencia. Entonces, ellos tienen también sus intereses y por supuesto también sus demandas. Entonces, tienen que ser escuchados y tienen que ser incorporados. Por eso es que en red es tan importante que todos los actores participen. ¿Por qué? Porque el manejo de un recurso natural como bosque es importantísimo, que tú escuches la posición, ¿no?, de todos. Entonces, no solamente es del sector público, sino también tiene que ver con, bueno, sector agrícola, ¿no? Tiene que ver con academia, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, con sociedad civil. Bueno, aquí a través de los tiempos siempre han habido muchas voces que están saliendo a insistir en que se invierta más en la agricultura y también en la agropecuaria en la República Dominicana. Por eso se ha habido grandes migraciones, se han visto grandes migraciones de los campos a las ciudades, y también venimos aquí a pasar miseria y demás las poblaciones, y por esas inversiones que se necesitan. Pero en el tema específico de este tratamiento de estos fondos, ¿hay grupos encargados, o sea, de que estos fondos se inviertan? O sea, me imagino que tiene que realizarse toda una coalición de personas, tanto del Estado, ciudadanos y demás. ¿Existen en la República Dominicana? Yo tengo entendido, según lo que estoy conociendo, ¿no?, es que acá hay como 3 entidades con competencias en el manejo de financiamiento climático. Es el Consejo Nacional de Cambio Climático, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Planificación para el Desarrollo. Entonces, estas 3 tienen competencias para recibir fondos, para elaborar proyectos y también para implementarlos. Entonces, estas 3 tendrían que regular, ¿no?, en materia de fiscalidad. Es más, la Política Nacional de Cambio Climático dice que va a haber una política fiscal transparente, ¿no?, y verde, además. Por eso es que desde Participación Ciudadana, que es este capítulo hermano con el cual nosotros estamos trabajando y apoyando técnicamente, tenemos, bueno, desde el proyecto hay 2 grandes líneas de trabajo, ¿no? Uno que tiene que ver con incidir y monitorear la buena gobernanza climática en la implementación de políticas públicas relacionadas, por supuesto, al tema de cambio climático. Y la segunda tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades y la movilización para la identificación de riesgos de corrupción en la buena gobernanza climática a nivel local, porque el tema de políticas públicas se trabaja a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos que incidir en que se incorporen mecanismos de transparencia, en que se incorporen mecanismos de control, sistemas de control eficientes, ¿no?, que sancionen por un lado, pero que también impulsen, por otro lado, si es que se están haciendo buenas prácticas, ¿no? Y también que se generen mecanismos de participación institucionalizados, ¿no?, donde la población, no solamente de Santo Domingo, sino de diferentes partes del país, puedan participar. Eso es a nivel nacional. Pero a nivel subnacional es una política distinta, ¿no?, que por supuesto tiene vinculación directa con la política nacional, pero también hay otros sistemas, digamos, de gobernanza dentro de los espacios subnacionales, y hay actores distintos, ¿no? Entonces, en Latinoamérica en general siempre decimos que hay mucho centralismo, ¿no? Entonces, generalmente todo el aparato y toda la regulación nacional se maneja desde la capital, ¿no? Sin embargo, para el tema de cambio climático, como nosotros decimos, el bosque no está en Lima. No, claro. En este caso Perú, ¿no?, la capital es Lima. El bosque está en la selva, y los que tienen que intervenir y la voz que se tiene que escuchar es de los usuarios, ¿no?, de los que viven allá. Si bien es cierto, va a impactar a todos, pero porque finalmente en Perú las poblaciones indígenas, por ejemplo, que son un usuario importantísimo, ¿no?, vital en el tema del manejo de los recursos forestales,
son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes y han logrado una serie de demandas sean escuchadas e incorporadas. Por ejemplo, los espacios de participación, que a veces uno dice, bueno, pero ¿para qué se va a crear una red más de las que ya hay, ¿no? Pero un espacio de participación institucionalizado te puede aportar muchísimo. Te puede ayudar, por ejemplo, el gobierno a evitar conflictividad social, a evitar un paro nacional o un paro regional o local, ¿no? Porque generalmente el manejo de recursos o un mal manejo de los recursos puede generar mucho conflicto, mucho malestar, pero también muchas pérdidas en términos económicos. Se estima que para el tema de cambio climático se van a perder millones de millones en términos de PBI si es que uno no, si es que las políticas climáticas que uno implementa no son exitosas. El IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos para cambio climático, que es el que asesora, son científicos que asesoran permanentemente a la Convención Marco de Naciones Unidas, que es este espacio, ¿no?, que trabaja el tema de cambio climático a nivel global, indica que si es que no hay una gobernanza climática adecuada, si no se incorporan todos los actores que tienen que participar, esto pone en riesgo todas las estrategias que se vienen dando a nivel global y a nivel nacional. Entonces, en todos los países. Tú mencionaste que puede existir toda una pérdida del Producto Interno Bruto, sí, si no hay una inversión correcta que se debe. Claro, por ejemplo, si es que tú, si es que los recursos que son para elaborar, para implementar estrategias, ¿no?, de adaptación, de mitigación, un ejemplo específico, ¿no? Por un tema de crecida del mar, ¿no?, por el calentamiento global, digamos, o por el derretimiento de glaciares, el mar crece, ¿no? Se tumba una zona o destruye una zona marino-costera y se plantea desde el gobierno, sea con fondos públicos o con fondos de cooperación, armar no sé cómo le llaman acá, un piquete, una zona para detener, de contención. Y esto, por efectos de la corrupción, es trabajado con mal material, ¿no? O no lo terminan de hacer, ¿no? Y viene el mar y se lo lleva. Claro, una inversión. Y de paso se lleva la inversión, pero también se puede llevar a la población. También, claro. ¿No? Entonces, por eso es tan riesgoso que haya un mal manejo de los recursos y que no hayan sistemas de control ni candados para que esto pueda regularse, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, de repente para el cambio climático la República Dominicana no le destina un porcentaje muy grande, pero no se trata de que tú tengas un porcentaje ingente de recursos o pocos recursos. Los recursos que se dan se tienen que manejar de manera eficiente, ¿no? Sean pocos, así tengas $10, tengas 1 millón o tengas 500 millones, lo tienes que manejar de la mejor manera. Ese es un compromiso nacional. Ustedes han ratificado también el acuerdo. Y en el caso de Perú, exactamente, aquí mencionaste 3 instituciones gubernamentales que se encargan de velar por el cambio climático y los fondos que se introducen en la República Dominicana. ¿Hay una sola o hay varias? Tú mencionaste la población indígena, que es muy fuerte allá también, sí, claro, que tiene mucho que ver con los bosques. El punto focal en Perú, así se le llama, el punto focal para el manejo para el tema de cambio climático es el Ministerio del Ambiente en Perú. Sí. Y no es muy discordante de que existan varios organismos que velen por esto y también de alguna manera u otra puede traer un indicio de corrupción o de mal manejo. Claro, lo que puede pasar es que hay un desorden, ¿no? Un desorden en la regulación, pero también una superposición de funciones, que es aún más grave, ¿no? Por ejemplo, si hay 1, 2 o 3 entidades que manejen el tema, no está mal, ¿no? O sea, que manejan o que incorporen la temática de cambio climático no está mal, pero hay que ver el tema de competencias, ¿no? Por ejemplo, dentro del Ministerio del Ambiente, de nuestro Ministerio del Ambiente, hay diferentes direcciones, ¿no? Y la Dirección de Cambio Climático es la encargada de velar por todo, de elaborar las políticas, ¿no? De elaborar también la normatividad o impulsar la normatividad, porque eso también lo trabaja el legislativo, ¿no? Y de apalancar recursos para que esos identificación, digamos, de
de, de líneas de intervención que se tienen que hacer para adaptación y para mitigación al cambio climático puedan contar con recursos, ¿no? Claro. Porque si lo trabaja, o sea, y el tema ambiental es un tema que efectivamente se tiene que trabajar multisectorialmente, pero tiene que haber un punto focal, ¿no? Es muy importante. ¿Y cómo se mitigan estos algunos actos de corrupción que se puedan dar dentro de esa inversión de fondos? ¿Cómo lo podríamos mitigar? Como yo dije anteriormente, una de las formas de mitigar es el cumplimiento de la norma, ¿no? Pero para que se cumpla la norma no necesariamente es porque, porque nosotros tenemos muchas leyes, ¿no? Somos especialistas en hacer a veces papeles, ¿no? Nos empapelamos solos, ¿no? Hacemos reglamentos, hacemos normas, hacemos decretos, hacemos leyes, hacemos planes, políticas, etcétera, ¿no? De todo. Pero para que se cumpla tiene que haber no solamente instituciones, ¿no?, que tengan la voluntad política para hacerlo, el mandato, por supuesto, pero también tiene que desarrollarse, o sea, que incidir la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil tiene que empezar a impulsar y demandar por parte del Estado el cumplimiento de eso. Y para que la sociedad civil se articule, tiene que también tener información, ¿no? Porque tú, ¿qué vas a exigir si tú no sabes cuántos recursos hay? ¿Tú cómo vas a decir, oye, en mi zona no se está implementando, o me dijeron que se iban a implementar un vivero o se iban a plantar árboles y se han plantado 3 arbustos? Sin embargo, en la ejecución del gasto dice que tú ya vas al 80% de ejecución de gasto y tenías que haber plantado 200.000 árboles. ¿Y en qué se invirtió? Claro, entonces o tú desviaste los recursos o qué estás haciendo con los recursos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante la participación de la sociedad, o sea, la vigilancia ciudadana, ¿no? La ciudadanía activa, como nosotros le llamamos, no solamente que se quede en un espacio clientelista, ¿no? Sí, eso, ¿no? Bueno, aquí en República Dominicana ya tú mencionaste de participación ciudadana y una serie de actuaciones que se están llevando a cabo. Cuando hablaste de capacitaciones, me imagino que tiene que ver con talleres y también para que conozcan más el tema. Sí, efectivamente, la idea es articular con 5 municipios, ¿no?, a nivel subnacional, ¿no?, porque nosotros le llamamos regiones, con el área de las terrenas. Ah, en el este. Sí, Jarabacoa. Ya el Cibao. Ajá. Bueno, yo tengo 3 más que no recuerdo muy bien cuáles son. Me imagino que el sur y otra. Sí, que son zonas priorizadas con las cuales se va a empezar a trabajar y articular, no creando un espacio nuevo, porque eso no es parte de la dinámica, sino fortaleciendo los espacios existentes de participación y de articulación, y que ya están vigilando o están participando o están demandando mayor manejo o mejor manejo de los recursos naturales dentro de sus zonas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es incorporar nuestro tema, el tema de gobernanza climática, ¿no? Exacto. Un consejito breve así, ya aparte de la mitigación, con la articulación y demás, que quieras tú darle para terminar a la población dominicana en este tema. Sí, es importante que exijamos, ¿no?, que tengamos la capacidad de exigir mayor rendición de cuentas y mayor transparencia en el tema del manejo de fondos climáticos. Pero para exigir también hay que informarse, ¿no? Claro. Y si no existe la información, pues lo primero que hay que hacer es exigir que la información está, que se publique, porque recursos hay para el tema de cambio climático. Todos los sectores de la República Dominicana y también de la región del Caribe y Centroamérica tienen que ver con el tema. Sí, por supuesto. Claro. En Costa Rica también se trabaja fuertemente el tema de red. Es más, es uno de los pioneros, fue uno de los que impulsó el tema de red a nivel global, que no es poca cosa. Gracias, Magali, por estar con nosotros. Muchas gracias. Llegamos al final de A Partir de Ahora. Ustedes no se muevan, que aún hay más en Acento TV.